a ir aquí al tiempo de la palabra, quiero decirles que estamos estudiando el tabernáculo, los 7 muebles, ¿cierto? Hoy voy a frenar un poquito, porque alguien me dijo, alguien me llamó en la tarde, muy furioso, y me dijo: pastor, no estoy de acuerdo con usted, con su prédica, porque usted habló de odio. Usted dijo que odiaba y parece que se sintió incómodo con las frases que yo di cuando yo dije que yo odiaba. Y ya escuché la prédica, pues llega hoy, escúchenla por favor. Literalmente dije esto: yo odio la mentira, odio la maldad, odio a las personas que hacen mal, yo odio a las personas que traen ruina, yo odio a las personas que se creen inteligentes y son brutas, odio a las personas que solamente generan maldad en los demás. Ahora, esta palabra bruta, tal vez dirán: uy, ¿qué pastor? Bruto bíblicamente significa necio, incapaz, ignorante, torpe y tosco. ¿Dije algo malo? Entonces, esta persona está acá, pero para algunos de ustedes también se escucha esta predicación. Usted sabe que yo no estoy acá para levantar el gigante que hay en ustedes, sino para predicar palabra y formar el carácter de Cristo en sus vidas. Amén. Amén. Por eso es que somos poquitos, porque las iglesias que se llenan son las que les hablan del Dios de amor. Aquí no. El amor de Dios es justo y es moral. Amén. Amén. Entonces, hoy les voy a predicar acerca de un hijo de Dios debe odiar. ¿Les parece interesante la predicación? Porque dirán: el pastor allá se chavetó, estaba todo bravo, que él odiaba y que él odiaba y que él odiaba. Les voy a mostrar bíblicamente si un hijo de Dios, yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de un nacido de nuevo, debe o no debe odiar. Amén. Amén. ¿Oramos? Oramos para 8 días. Oramos. Padre bendito de gloria, te damos una vez más gracias por este tiempo de palabra. Lo pongo delante tuyo. Sabes que, como dijo Pablo, con temor y con temblor predico, y no puedo decir algo, Dios, de lo que no está escrito. Te pido que me guíes a través de tu Santo Espíritu y me lleves a compartir este mensaje y a poder saberlo dar a entender. Dios, pueda que yo lo tenga claro, pero te pido que me des de nuevo y conectar sabiduría para poderlo compartir, porque aquí hay personas muy inteligentes. Te pido que me ayudes a que ellos puedan captar este mensaje. Lo pongo en tus manos, papá, pero sin tu Santo Espíritu en mí no puedo predicar. Ven sobre mi vida y haz que este tiempo sea un tiempo de bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, entonces, nuestro tema para hoy: ¿un hijo de Dios debe odiar? Yo no puse puede. Es que uno tiene que tener cuidado hasta con las frases. Puede. Todos podemos odiar. La pregunta es: ¿debemos hacerlo? Yo no voy a terminar hoy porque lo hice en 5 puntos. Y tal vez termino el otro domingo y seguimos con el tabernáculo. Estamos en el 3er punto, ¿cierto? Palabra es lo que hay. Hay harto para hablar. Y a esta persona le dije, porque nos vimos entre semana, y le dije: es que fue hermoso porque en los versículos que estamos hablando entre semana, fue hermoso porque el Señor volvió a mostrarme unos versículos y yo dije: uy, Señor. Y el viernes volvió al Salmo 15 a hablar acerca de que Dios odia, y yo dije: el Señor quiere que yo hable de esto. Y esta persona que me llamó hoy, le vamos a decir que no vuelva a esta iglesia. En el nombre de Jesús, no mentiras, les agradezco por estas cosas. Varios me han dicho: ay, o sea que tal, o sea que eso está bien, porque es bueno que no coman cuento, coman, y que estén seguros de la doctrina que acá se predica. Eso me encanta. De hecho, le agradezco a esa persona por esto, porque me hace tomar el tiempo de sacar predicaciones. Entonces, hoy cuando escuchen la predicación, que me enfoqué sobre todo en el 3er punto, de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Lo primero que yo veo es el altar de bronce, tengo que negarme. Entonces yo hablé de las injusticias,
Y literal lo que repetí, ustedes lo van a ver ahí. Yo odio la mentira. Hay cosas que más odio, pero no la dije aquí. Yo odio la pereza. Yo odio la mentira, sí lo dije acá. Yo odio el incumplimiento. Cuando le dice a alguien a las 7 y llega a las 7:15, 7:20, yo odio eso. Porque lo aprendí de un pastor, es ser uno ladrón. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque le está robando el tiempo a la persona. Si es que es importante todo eso, por eso uno tiene que ser puntual. Te dicen 7, son 5 minutos antes de las 7. Y eso aplica para todo. Recuerden que nosotros tenemos que vivir como para el Señor. Usted no llega temprano a la iglesia solamente. Usted llega temprano a su trabajo. Si el niño entra en el jardín a las 7, 5 menos 7 lo tiene allí. Es todo lo que nosotros hacemos. Y como cristianos a veces se da más mal ejemplo que la gente del mundo. Son más puntuales que nosotros. Pero yo odio varias cosas de esas. Pues ahora, un hijo de Dios debe odiar. El primer punto es: ¿cómo hago para saber yo qué debo hacer o qué no puedo hacer? Tengo que mirar qué piensa Dios, qué dice la Biblia. Si Dios odia, si me permite odiar, en este caso, hablando de este tema o de cualquier otro tema, yo tengo que ir a la palabra y saber qué dice la Biblia. Entonces, con lo primero que me voy a enfocar es algunos versículos que nos muestran que Dios sí odia. Ahora, el odio de Dios es perfecto, no es el mismo odio de nosotros. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y cuando nacemos de nuevo, el ADN de Dios es implantado en nosotros. O sea que nosotros tenemos que tener la capacidad de odiar también, pero lo que Dios odia. Y es que finalizando, les voy a hablar de este versículo, Mateo 5:44. Oíste que fue dicho: amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo, amarás a tus amigos y amarás a tus enemigos. Esa es la ley mayor, ¿cierto? Entonces Dios me está mandando a amar a mis enemigos, no encuentra lógica. Eso es lo que quiero explicar, porque hay que mirar el contexto de la Biblia, por qué se predica. Voy a ir un poquitico al final. O sea que Dios debe perdonar a Satanás. No. Pero el Señor dice: y perdona a tus enemigos. Entonces Él se está contradiciendo, ¿cierto? No es que se contradiga, es que yo tengo que saber de qué habla el texto de Mateo capítulo 5, versículo 44. Y cuando yo entiendo de qué habla, es que entiendo, ya sé a quién quiere Dios que yo perdone. Amén. Entonces, para desglosar estos 5 puntos de si un hijo de Dios debe odiar, tengo que entender que si mi mayor ejemplo es Jesucristo, necesito saber qué dice su palabra. Y un hijo de Dios, si quiere crecer a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, y entiende que es hecho a su imagen, debe vivir como Dios vive, debe hacer como Dios hace, debe tener como Dios tiene, debe sentir como Dios siente, debe odiar lo que Dios odia. Entonces, aquí voy a mostrarle algunos versículos, porque hay muchos más que nos muestran que Dios odia. Y de hecho, este no se le había pasado a Karen, pero déjeme leerle el Salmo 15, que lo leímos el viernes. Dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? David le estaba diciendo: ¿quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados. ¿No hay que perdonarlos? ¿No hay que vivir con ellos? ¿No hay que amarlos? Porque es que tú ves las prédicas de algunos excelentes pastores y los únicos comentarios es: no juzgues y no serás juzgado. La ley de... No. Yo tengo que saber bíblicamente a quién, con quién puedo perdonar y apartarme. Yo tengo que saber qué odiar y qué no odiar, qué amar y qué no amar. El problema de nuestra vida es que amamos lo incorrecto y por eso sufrimos tanto. ¿Estoy equivocado? Cuando ponemos nuestra confianza y todo, una mujer a un hombre a una mujer, y ponemos todo allí incorrectamente, lo único que nos trae es dolor, ¿o no? Porque no sabemos colocar las cosas en el lugar correcto. Lo que tenemos que amar, lo odiamos. Y lo que tenemos que odiar, lo amamos. Déjenme que cuando termine les voy a mostrar versículos de cómo se contradice todo esto.
Y terminando esta prédica tenemos que ponernos de acuerdo si nosotros estamos al día con Dios o no. No es solamente venir a la iglesia, no es solamente hablar bonito, no es solamente decir yo soy cristiano, es nuestra vida que tanto ha cambiado. Odiamos lo que Dios odia, amamos lo que Dios ama, somos hijos de Dios. Porque cualquiera así, otra persona que me ve acá, legalista, dice, el pastor dijo esto, pero ¿por qué lo dijo? Hoy lo voy a explicar por qué lo dije. Amén. Dice entonces versículos, ahí van en el Salmo 15, versículo 4: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes fingen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Ahora sí iniciamos con nuestros versículos. Quiero ir a Primera de Samuel. Me verifico. Perdona, Salmos 11, 4, 5, dice: pero Dios está en su santo templo, desde su palacio celestial vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos, Él mismo los examina, pero odia, dice ahí en su Biblia, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Otro versículo que me habla que Dios odia, Proverbios capítulo 6, versículo 16-19. Hay 6 cosas que el Señor, ¿qué? ¿Me ayudan? Odia. Dice, no, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, eso lo odia a Dios; la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. ¿Se dan cuenta lo que Dios odia? O sea que cuando yo estoy aplicando alguna de estas cosas, en todo lado dicen que Dios es un Dios de amor. No, Dios nos está odiando. Está odiando esa conducta que estamos teniendo. Pero yo me estoy adelantando a cosas, pero voy a demostrar que Dios no solamente odia la conducta, también odia a la persona. Porque Dios no puede juzgar la mentira sin juzgar al mentiroso. Porque el mentiroso tiene la capacidad de decidir mentir o no. ¿Ok? Eso fue Mahatma Gandhi, que dijo que Dios ama al pecador y odia al pecado. ¿Cómo separas tú el pecado del pecador? ¿Cómo lo separas? No se puede. Por eso es que Dios juzga completamente y tiene odio hacia eso. De lo que yo voy a hablar, voy a mostrar versículos que muestran que Dios odia, primero para que sepamos. De lo segundo que voy a hablar es ¿qué es lo que odia? Después, el tercer punto, ¿cómo describe Dios eso que odia? Y cuarto, voy a hablar por qué Dios odia eso. Y como quinto voy a hablar de Mateo 5:44, eso de que ama a tus enemigos. Para explicar porque si no me pastor, la Biblia dice. Porque cuando uno está neófito en Cristo, cuando uno ahora está aprendiendo, es chévere tener dudas y es chévere, pero yo no puedo ir, por ejemplo, los que hacen comentarios con cosas que no entienden. Personas que hasta ahora están yendo a la iglesia, que hasta ahora están aprendiendo y critican cosas que no deben criticar. Y las que tienen que criticar no las critican. Porque hay una persona en redes que saca a la luz a pastores que no son pastores, ¿cierto? De aquí mismo de Bogotá, de las iglesias, han visto todo. Entonces, los mismos, algunos de las iglesias entran y dicen, usted no debe juzgar porque maldito el que juzga a un pastor y usted está, no sé. No, eso se lo ha metido en su iglesia, porque Dios sí nos manda a juzgar. Tenemos que juzgar la doctrina. Pero como eso no se hace, por eso es que la gente le da igual estar aquí en su presencia, en avivamiento, en no sé qué, les da igual. No se han plantado en un lugar donde crezcan a través de la palabra y la palabra renueve su mente. Y esa, al renovar mi mente, mi vida cambia, pero es producto solo de la palabra, no de un pastor. Por eso lo importante a quién escucho. Romanos 10:17 dice que la fe viene por él. Tengo que tener cuidado que oigo yo. Más versículos que hablan acerca del odio. Proverbios 11:1. El Señor detesta, sinónimo de odiar, ¿sí? Odia el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. ¿Alguien sabe aquí cuál es el símbolo de la justicia?
No es solo la balanza. No lo vamos a estudiar, eso tiene que ver, y todo el que estudia Derecho sabe el significado de esta figura. Es una mujer que tiene los ojos vendados, que tiene en una mano una balanza, pero en otra mano tiene una espada. Rápidamente, no lo voy a desglosar, pero tiene un significado. Quiere decir que todo el que juzga, todo el que estudia Derecho, un abogado, solamente un juez se puede convertir en juez si es abogado, ¿no? Por eso 1 Juan dice que abogado tenemos para con el Padre, y después dice que Jesús será nuestro juez justo. Solamente se puede así. Entonces, esta mujer tiene los ojos vendados porque todas las personas que juzgan deben juzgar sin mirar a quién. O sea, yo juzgo, así sea mi mamá que cometió una infracción y yo soy un juez, debería pagar de la misma forma que otra persona. Por eso se vendan los ojos, pero eso no sucede. Y es lo que Dios está diciendo: detesta el uso de las balanzas adulteradas. Cuando tiene una balanza acá, tiene que pesar de lo mismo. Para el castigo, si ahí están las obras, tú hiciste esto, entonces te pesamos y tú debes de pagar esto de cárcel o esto de no sé qué. Pero no, las balanzas pesadas para los que aquí tienen plata es que tú mataste, tú robaste, tú esto, y tú le pagas aquí y tu balanza se alivió y se hizo justicia. La justicia de ellos. Eso yo lo odio. Y el Señor lo. Yo dije, yo odio las injusticias. Eso es injusto. Y Dios dice que lo detesta, el uso de la balanza adulterada. ¿Y por qué tiene una espada en otra mano? Porque todo el que entra dentro de la justicia, que tenemos que ser todos, merecemos castigo. Por eso dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es. Ahí está la espada. Eso es justo. Pero dice más, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en. Tenemos una ayuda, porque nosotros no podíamos balancear esa pesa de esta mujer. Merecíamos era la otra mano, la espada. ¿Sí? Entonces el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas. Todo lo que hacemos incorrecto, todas las injusticias, es que usted viera a mí lo que me hicieron a mí, todo eso al Señor no se le ha pasado nada. Todo lo tiene anotadito. Él se deleita en las pesas exactas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, dice: pero tienes esto a tu favor, le está hablando a la iglesia, que odias las obras malvadas de los nicolaitas. Yo ya prediqué acerca de los nicolaitas, qué era lo que hacían los nicolaitas. Y aquí en esta iglesia odiaban eso. Y el Señor dice, al igual que yo. Ustedes odian lo que ellos hacen, porque yo lo odio. Y por eso Dios les estaba diciendo, eso está muy bien. Ustedes odian lo que yo odio. Amós capítulo 6, versículo 8, dice: el Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales: desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Otro versículo, Zacarías capítulo 8, versículo 17, dice: no tramen el mal unos contra otros, dejen de amar al decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas estas cosas, dice el Señor. Vuelvo, de todo lo que he hablado, vuelvo a hablar que fue lo que yo dije. Odio la mentira, ya mostré que Dios odia la mentira, ¿cierto? Odio la maldad, Dios la odia. Odio las personas que hacen mal, Dios lo odia. Yo odio las personas que traen ruina, Dios lo odia. Yo odio a las personas que se creen inteligentes y son brutas. Dios dice en el Salmo que necio en su corazón dice que no hay. Eso es un bruto. Bíblicamente, estúdialo. Les voy a mostrar también versículos de cómo Dios habla de Satanás. Pastor, no diga bruto, eso se le escucha a usted feo allá en el púlpito. Espere, le muestro cómo hablaba Jesús de Satanás y de los fariseos. Ya les muestro. Odio a las personas que solamente generan maldad a las demás. Yo lo odio. Odio las injusticias. Eso a mí me enerve la sangre. Estamos en Zacarías capítulo 8, versículo 17. Salmo capítulo 5, versículo 4, 6. Estoy mostrando versículos de todo lo que Dios odia. Dice: oh Dios, la maldad no te agrada.
No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces, odias a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta, odia a los asesinos y a los engañadores. Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice: el Señor detesta, odia a esa gente perversa, en cambio ofrece su amistad a los justos. Tengo muchos más versículos, pero aquí me quedo. Ya demostré con versículos que nos muestran que Dios odia. Ahí estamos. Entonces, ¿un hijo de Dios debe odiar? Sí, si odia lo que Dios odia. Es que yo odio a mi mamá. ¿Por qué odio a mi mamá? Porque un día le pedí para una leche y no me dio y yo tengo rencor en mi corazón. No, hermano, nazca de nuevo. Eso es otra cosa. ¿Sí? Me dio un tetero pasado y eso yo duré como 3 años mal y no sé qué, porque a veces son unas bobaditas. No, eso no es para odiar. No es que me miró mal y un día dijo delante de mi familia y me avergonzó. No, perdón, hermano, guarde rencor, eso no tiene nada que ver. Pero hay cosas que Dios ya no perdona, porque Dios conoce hasta el más mínimo pensamiento de nosotros. Dios mismo, yo les dije, cuando vieron, yo me acuerdo que recién abrí la Biblia que vino alguien acá, una familia X, y ese día toqué el tema de un pastor que estaba predicando algo que para mí no era pastor, porque estaba robándole la plata a los demás a través de pactos y siembras y estas cosas. Y la pregunta de esa persona no me lo dijo a mí, sino a alguien de la familia que después me dijo a mí fue: pero él solo habla y no ora por ellos. Yo le dije: no, la Biblia no me manda a orar por ellos. Y mostré con versículos como cuando Dios dice: no ores más por el pueblo de Israel. Cuando Dios dice también: no ores más por esta persona. Déjalos, no ores más por tal. Y el Señor dice en Juan, antes de ascender, dice: Señor, yo no oro por todo, sino por los que me... Ayúdenme si alguien conoce la Biblia. Yo no oro por todo el mundo. Él dijo: yo oro por los que me diste. A los que me diste los santifiqué. Pero la gente: ¿usted por qué no ora? No, ¿usted ve a Jesús orando por Satanás? O sea que yo tengo que perdonar a Hitler. Yo tengo que orar por Hitler, por su alma, y pagarle misas a ver si de pronto se levanta de allá. Perdón. Hay cosas que tú no debes perdonar a personas. Ojo con lo que yo estoy hablando, pero la Biblia me dice que tengo que perdonar todo. Hay cosas que son diferentes. Hay cosas que son difíciles. Aquí en este país vivimos cosas difíciles con la guerrilla. Y que tal vez no hemos tenido que vivir alguno de nosotros. Pero yo tenía un amigo que trabajó conmigo y me decía: cuando yo estaba en el pueblo, llegó la guerrilla, nos sacaron en fila y yo vi cuando a mi mamá le pegaron con un revólver y le explotó su cabeza y toda la sangre me cayó en la cara. Delante de él. O sea, nosotros no hemos vivido estas cosas. Pero él me decía: yo vi cómo nos pusieron todos contra la pared y él llegó y sacó el revólver así, ¡pum! La cabeza de mi mamá explotó y toda la sangre me quedó acá y yo no me podía mover. Esos son niveles de perdón. Pero es que a mí fue que no me pagó 1.000 pesos. Me tiene bravo. Y resultamos con unos rencores que, o sea, ¿sí ven los niveles de perdón? Una mujer que es violada por varios hombres. Eso sí es de uno decir: no, es que yo no puedo perdonar, pastor, yo lo entiendo. Pero trabajemos con Dios y trata por lo menos de liberar. No tienes que ser amigo de ellos, pero trata de soltar eso. Pero esos son otros niveles. Pero no, es que yo odio a mi esposa, a mi hermana, porque fue que unas cositas insignificantes que no tienen nada que ver, que más se meten es con nuestro orgullo. Y a quién le gusta que le toquen el orgullo, a nadie. Entonces nos hirieron, nos tocaron el orgullo, nos hablaron en público y eso nunca se lo voy a perdonar. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros que no podemos perdonar estas cosas? Esto es otro nivel. Versículos que nos muestran esto, pero fijémonos que estos pasajes que yo le di no incluyen solamente las cosas que Dios odia, sino también a las personas. ¿Vieron? Esto no es Mahatma Gandhi. ¿Es que un hijo de Dios no debe odiar a alguna persona? No, yo les estoy mostrando bajo la Biblia que también Dios odia personas, porque esa conducta de esas personas nunca va a cambiar. Hay personas que no tuercen su brazo y dicen: así nadie, a mí no, y a mí no. Ellos nunca van a cambiar su corazón, nunca.
no se les ve ni una luz, un poquitico que uno diga, oiga, pero sí, están como, quieren un poquitico buscar a Dios, por lo menos hay una pincelada. No, se cierran, yo no creo en Dios, porque a mí Dios me hizo, porque a mí Dios no sé qué, porque a mí no sé qué. El día que yo entendí, iglesia, ustedes saben, y lo vuelvo a repetir, que yo juzgué a Dios y yo grité en la calle el día que mi hermano murió, y yo grité en la calle, lloraba, y yo traté mal a Dios, y yo le decía, ¿por qué? Yo me acuerdo que mi hermano Martín me cayó, dijo, no diga eso, yo no era cristiano, yo no era nada, solamente era un pelele ahí, y yo maldije a Dios, dije un poco de estupideces ahí en el féretro de mi hermano, porque me pareció injusto algunas cosas, y yo decía, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que permite estas cosas? Igual que los ateos, igual que muchos que juzgan a Dios por cosas que pasan. Pero un día que estábamos en un lugar y yo estaba tratando de orar por una persona que tenía falta de perdón por su padre, y yo oré y le estaba hablando, lo que yo le estaba hablando a esa persona, Dios me lo estaba diciendo a mí. Cuando yo entiendo que cuando mi hermano José murió fue por un error de él, y que Dios estaba allí en el trono de la gracia también, y que cuando su hijo, él envió a su hijo a morir en la cruz, yo no hice nada, solamente pecar, le pedí perdón a Dios. Y ese día, mientras yo estaba hablando con esta persona en un grupo, todo lo que yo le decía a él, sentí que era para mí, y yo rompo en llanto, yo me quebranto, y cuando me quebranto, esta persona se quebranta tenazmente, los dos nos abrazamos, fue un tiempo especial para ella, pero ese tiempo era más especial para mí, porque yo entendí, yo estaba tratando de hablar de que ella tenía que perdonar a su papá, pero el que tenía que perdonar a Dios era yo, porque también como padre yo le había herido, y yo ya llevaba 7 años en el evangelio, sirviéndole en la alabanza, pero con un corazón duro, porque había tratado mal a Dios y nunca le había pedido perdón. Cuando yo me agarro a llorar, entendí, y yo le dije, Dios, perdóname por todo lo que yo dije, porque yo no te conocía, porque no entendía. Y eso fue un momento muy liberador, muy liberador. Mira que los versículos que vemos acá no incluyen solamente cosas, sino personas. Y es porque esa conducta no está separada del carácter. El carácter de una persona es la que la hace tomar esa conducta. Yo soy así, yo así quiero, así me enseñaron, tú tu vida, yo la mía, yo no sé qué, yo sí sé cuándo. Y cada quien nos justificamos de la misma forma. Yo lo hice también, cuando fueron a predicarme. A mí no me gusta eso, a mí no me hablen, yo no quiero. Lo primero que dije, ustedes qué hacen con los diezmos, porque le quitan la plata a la gente. Cuando yo llegué a esa misma iglesia, que me recibieron con los brazos abiertos, yo llegué a ser presidente de la Junta de Ancianos. Y yo mismo, mira lo que Dios hace en mi vida, yo mismo propuse que le levantáramos para un sueldo para el pastor, porque no había ni siquiera sueldo para él. Yo estoy mintiendo, pero Clara que sabe algo de eso. De todo lo que yo lo juzgué a él, de qué hacen con los diezmos, nunca entendí que era una de las iglesias verdaderas, y que este pastor ni siquiera le llegaba un sueldo para comer. Pero como solamente vemos las iglesias grandes donde roban, donde piden pactos, siembras, diezmos, un poco de primicias y todo, pues claro, todos vamos a ser juzgados de la misma manera. Pero bendigo la vida del pastor Álvaro por ser una persona íntegra realmente. El carácter de una persona lo hace tomar una conducta, y esa conducta es la que define hacia dónde va, qué camino cogió. ¿Me estoy dando a entender? Por eso la conducta y el carácter no se pueden separar, hacen parte de una persona. Una persona que su sí es sí, su no es no, tiene un carácter definido, y su conducta ya la conocemos y decimos, es que ese tipo tiene un carácter, no, a él ni le ofrezcas ese chanchullo, porque el carácter que él tiene lo hace que la conducta de no dejarse untar con chanchullos diga no. Su carácter, primero es su carácter. Lo que hablábamos, negarnos a nosotros mismos, primero lo que trabajamos con Dios es el carácter, porque la conducta viene después de que yo formo mi carácter.
Cuando yo aprendo a decir no y saber qué debo decir no, ya mi carácter se está formando. Y entonces cuando tengo que hacer algo, mi conducta me lleva dirigida por lo que mi carácter ya me formó. Entonces primero lo que la palabra me forma, Efesios capítulo 4, es un carácter. Para yo aprender a decirle no a las cosas, aprender a decirle sí a lo que sí o no a lo que es no. Entonces, yo doy un ejemplo. Dios no puede juzgar la mentira sin juzgar al mentiroso, ya que la persona es la que elige mentir. Ese es el primer punto, que algunos versículos que nos muestran que Dios odia. Dos, el segundo punto, pero ¿qué es lo que Dios odia? ¿Qué es lo que Dios odia? Oseas, capítulo 9, versículo 15, dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos. Mira, comenzó algo con el Señor. Amós también habla de que con amor eterno te he amado. Él lo dice. Y uno diría, pero Dios se contradijo. No, Dios con amor eterno ama a un hijo que obedece a Dios. Pero también empieza a odiar a un hijo que amó y que no quiere vivir bajo sus consecuencias, bajo sus alineamientos, bajo sus reglas, bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos. ¿A qué papá le gusta que tenga un hijo y su hijo le diga, aquí me llegas a las 8 y le llegue a las 10 a las 11 o no le llegue a la casa? ¿Qué papá es feliz con ese hijo? Nadie. Y un papá que permita eso, no le diga hasta aquí tú me llegas y chao, pues es un papá que está formando un carácter en sus hijos pésimo y que va a seguir de mal en peor. Porque cuando yo le digo a mi hijo, tú tienes tal horario para llegar, tú tienes tantas horas, tú tienes a dónde vas, a no sé qué, hay mandamientos. Mientras viva en nuestra casa hay mandamientos. El día que se casen y se vayan como mi hija, ya es diferente lo que hagan con su vida. ¿Que nos importa, nos interesa? Claro que sí, pero ya estuvo cierta edad, 27 años, se fue, ella ya formó algo en la casa y ella tiene que saber cómo vive con eso que se formó dentro del hogar. Pero aún me queda mi hijo, 18 años. Entonces mientras él esté en mi casa, y por más grandote, más grande que su papá, y más fuerza que su papá, porque ya tiene más fuerza que yo, tiene que obedecer en la casa. Entonces es un hijo que uno ama cuando obedece. Pero si un hijo no obedece, comienza ese odio hacia esa conducta que ellos están teniendo, por más sean nuestros hijos. ¿No hay conductas de sus hijos que ustedes no han odiado? No me digan que no. Yo no estoy hablando que hayan odiado a sus hijos, pero hay conductas que, como dije hace 8 días, ¿por qué no me lo tragué? Si me lo hubiera tragado a tiempo, ¿cierto? Así es Dios. Y dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, de una naturaleza pecaminosa, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Ahora, ¿qué es lo que Dios odia? Oseas, dice el Señor, toda su perversidad empezó a implicar. Allí comencé a odiarlos a causa de sus malas acciones. Carácter, conducta. Porque la conducta hizo mostrar a Dios que ya había un carácter en ellos. Y ese carácter dijo, Señor, Shaolin Pingüi, quiero seguir sin usted. No me diga qué hacer, no me diga que tengo que llegar a las 8, no me diga que tengo que tender la cama, no me diga que tengo que lavar el plato. Quiero vivir a mi manera. Ese fue el pueblo de Israel. Y al ellos abandonar lo que Dios quería, Dios empieza a odiarlos. Dice, los sacaré de mi tierra, ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes. Salmo capítulo 5, versículo 4 dice, oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Dios no la puede tolerar. Dios odia el pecado. Lo que hablábamos, que Dios habita en todos los lados. Dios no habita en todos los lados. Donde hay pecado y donde hay maldad, Dios no habita. Las tinieblas y la luz, primera carta a los Corintios, no tienen comunión. ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial, entre la luz y las tinieblas? Dice la palabra, entre un creyente y entre un incrédulo. No hay comunión.
ay pastor, Dios es omnipresente, Él está en todos los lados. Él es omnipresente, se manifestará en todos los lados. Pero mientras este mundo siga, que no es de Dios, sino que le pertenece, controla, el príncipe del mundo, que es Satanás, eso dice mi Biblia, Dios no habita en todos los lados. Dijo, hagan un lugar, y donde hagan el lugar yo estaré. La presencia de Dios está hoy acá, porque donde estamos reunidos en su nombre, Él está allí. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice este versículo acerca de la justicia, porque uno dice, pero entonces ¿por qué Dios odia? ¿Y por qué Dios ama? Me parece injusto. ¿Por qué no espera? ¿Por qué no esperó a Hitler antes de que muriera si de pronto cambiara? ¿Por qué no esperó a Nabucodonosor? ¿Por qué no esperó al faraón? ¿Por qué Dios no espera también a lo último, como el ladrón en la muerte de la cruz, a ver si de final de pronto sabes que Dios también es injusto y es como malo? ¿Por qué Dios no perdona a Satanás y ya todavía le quedan años? ¿Por qué? No, Dios no es injusto. Romanos 9:14 dice, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. La Biblia dice que Dios no es injusto en ninguna manera. Porque es que las iglesias que hablan solamente de un Dios de amor y el movimiento LGTBIQ más HJL asterisco WK punto dicen que no pueden creer que un Dios de amor pueda traer juicio sobre personas o pueda odiar. Pero yo les estoy mostrando que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque el pecado está en contra de su naturaleza. Y Dios es un Dios santo. Tú y yo podemos entrar al Padre solamente por Jesucristo. Porque si Jesucristo no estuviera en medio hoy de nosotros para entrar al trono de la gracia, Dios no te puede ver a ti ni siquiera a mí como pastor. Porque nosotros seguimos pecando. No igual. Así, o sea que el pastor allá es tremenda allá. No. Nosotros vamos cambiando nuestra vida, pero si no es de pensamiento, si no es de palabra, si no es con una obra, y aprendimos también que con lo que dejamos de hacer, cuando procrastinamos también pecamos, cuando aplazamos cosas. ¿Qué es lo que Dios odia? Podría parecer una contradicción que un Dios de amor también pueda odiar. Pero precisamente el verdadero amor debe odiar lo contrario a su naturaleza. Una persona que ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos a sus padres, debe odiar la mala conducta de ellos, por más que sean muy allegados a ustedes. Porque el verdadero amor debe odiar lo que es contrario a ese verdadero amor. ¿Sí ve que Dios no es alcahueta? Y los devocionales de esta semana, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo espera. Ese es un verdadero amor. Pero a una persona que aún quiere trabajar con Dios, tengan esto en claro, porque Dios, el amor de Dios aún no está esperando a Satanás, no está soportando las aflicciones de Satanás, no está creyendo que Satanás va a volver a cambiar. ¿Me estoy dando a entender? Porque si no dirán, pero los devocionales de esta semana lo están contradiciendo, pastor. No me están contradiciendo. El verdadero amor ama lo que debe amar, pero el verdadero amor odia lo que debe odiar. Dios no solo odia, sino que también nos creó con la misma capacidad de odiar lo que Dios odia. La naturaleza caída hace que nosotros odiemos otras cosas. El odio de nosotros no es el mismo de Dios. El amor de nosotros nos dimos cuenta que no es el mismo de Dios. Pero mientras más relación tenemos con Dios, mientras más ese solo entonces, mientras más nos acercamos y construimos, mientras más buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el carácter de Cristo se va mostrando en nosotros. Y tú le vas a coger fastidio a lo que Dios le coge fastidio. Hay cosas que tú vas a decir, no, esto no. Pero porque ya entiendes, ya tienes una relación con Dios. Pero si hay cosas que Dios odia y tú las vives y no pasa nada, entonces yo nací de nuevo realmente. La gente me dice, ¿cómo hace usted para saber si cristiano, si nació de nuevo? No, a mí no me pregunten. Cada quien debe saber internamente si tiene frutos en su vida, si realmente nuestra vida ha cambiado.
Eso es lo que muestra el negarnos a nosotros mismos, que lo hacemos por amor, que lo hacemos porque decimos, no, pero usted es porque va a la iglesia. No, aparte de que vaya a la iglesia, realmente no me conviene, no me suma. Yo voy a mostrar aquí por qué Dios odia eso. Y una de las cosas de por qué Dios odia el pecado es porque nos quita bendiciones. El segundo paso que estoy hablando es que Dios, como verdadero amor, debe odiar lo contrario a su naturaleza. Que Dios no solo odia, sino que también nos creó con el carácter de odiar a la forma de Dios. Pero ¿de qué clase de odio estamos hablando? Del odio a las cosas o personas que destruyen lo que amamos. Eso es lo que se llama pecado. ¿Qué es pecado? La Biblia dice que pecado significa yerrar en el centro. Esa es la palabra técnica. Pero ¿qué yerrar? ¿Será alguien que juega tiro al blanco? ¿O que juega escopeta? ¿O queda uno como cierto? ¿Qué es yerrar? Yerrar es esto. Pecar es esto. Eso significa pecar. Cuando yo no odio a cosas o a personas que odian lo que Dios ama. Cuando yo lo amo igual que ellos, yo estoy odiando a Dios. Esto nos enseña, ¿cierto? Hoy en esa iglesia me enseñaron a odiar. No, a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. A eso estoy enseñando hoy bajo la luz de la palabra. Porque tenemos, o tal vez aquí no las hayan, pero es que yo veo en redes y veo todas estas frases de personas: no juzgues y no seréis juzgados. Ay, no. ¿Cuántos no queremos que si hay un ladrón en el barrio nos digan: vecino, tenga cuidado, porque este muchacho que siempre anda de tal, es alto, no sé qué, anda en una moto con placas tal y tal, y se está metiendo? ¿Cuántos no quisiéramos eso? Tengan cuidado. Y más o menos a las 6 de la mañana se hace: y gracias, hermano, muy amable, voy a tener cuidado. Casi siempre sale con una chaqueta negra, tiene unos tenis, no sé qué, y Pero hermanos, no se haga aquí. A nosotros nos dijeron que no nos hiciéramos, sobre todo mi esposa, yo no, en la parada de Transmilenio ahí al lado del mío, porque había un tipo que se hacía el bobo, ya mayor, y le está pegando a las mujeres. Alguien, un hombre que estaba escuchando, dijo: que se haga el bobo y yo lo vea y le doy su trilla. Sí, pero este tipo coge a mujeres solas y se hace así que el bobo, y se le acerca a las mujeres y las cachetea. Entonces alguien estaba diciendo: tengan cuidado, mire, es en esta estación, la del mío, aquí en este paradero, tal. ¿Eso está mal? No está bien. Eso es lo que hacemos algunos en el púlpito, decir: tengan cuidado con esos que no son pastores, con estos que son ladrones, con estos no sé qué. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si a mí me dicen: tengan cuidado con este pastor, con este señor que le está pegando a las mujeres, y mi esposa va a esa estación y yo le digo: no juzgues y no serás juzgado. Hermano, hay que orar por él. Sí, mientras solo por él, ¿a cuántas más no cachetea? ¿Estoy en lo correcto? Pero la gente es: no juzgues, no odies, no hables al hermano. Y esa gente que dice: no juzgues y no seres juzgados, espere que esas personas le hagan algo, se metan con su familia o ellos, a ver si le dice: voy a orar por él y no lo voy a juzgar. No, solamente porque están juzgando la verdad. Si hay algo que se juzga en el mundo más fuerte, es la verdad. Entonces, el segundo punto, lo primero es algunos versículos que nos muestran que Dios odia, ya los di. El segundo punto es: ¿qué es lo que Dios odia? Estoy hablando que Él odia las cosas o las personas que destruyen lo que Dios ama. La mentira destruye a Dios, es lo contrario a la verdad, ¿cierto? La injusticia es lo contrario a la justicia. Y así por ende, todo eso que Dios aborrece, yo lo debo aborrecer, porque si no lo aborrezco, yo estoy amando eso que Dios odia. Por ende, me adelanto al final, me estoy volviendo enemigo de Dios. Uy, pastor, esto está apretado. Sí, espero y les muestro con versículos que así es. Porque el Señor dijo: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si yo amo lo que el mundo ama, ay, no, es que esa persona no, hay que orar por ella. No. Sí, yo tengo que saber por quién debo orar. Y tal vez sean unos caracteres fuertes, tal vez sean personas que uno dice: no, esta persona nunca va a llegar. Bueno, yo tengo que orar. Señor, yo oro por el que sea, yo oro, Padre,
Pero hay personas que definitivamente su maldad es grande, 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 que hablan de Dios, que vociferan cosas que no son, que se burlan de Dios, y todavía alguien tiene el descaro de decir: ¿y usted no ora por él? No, yo no oro por él. No, yo no oro por él, no pierdo mi tiempo. Hay más tiempo que hacer. Estamos orando por alguien que está en la clínica 1. Para los que han seguido ahí, estamos orando por él. Hay que seguir orando por John Edward. Lo que yo pongo en el grupo es para que sigamos orando, no solo una vez. Él está en exámenes, el que está en la clínica, le están haciendo exámenes, porque a medida que los exámenes le van sacando estos aparatos, él tiene que reaccionar positivamente. Ahí están en el grupo. Yo no lo conozco, no sé quién es él. Yo no sé si es católico, cristiano, mormón, yo no sé qué es. Yo no sé si le pega a la mamá, yo no sé. Pero me pidieron orar por él y eso sí lo debo hacer. Estoy orando por él sin conocerlo. Y confío en Dios en un milagro. Y así nunca lo conozca, como los milagros que han sucedido, que Dios ha hecho en esta casa de oración, como en muchos lados, porque es Dios el que los hace. Así nunca conozca a este muchacho, pero qué alegría que un día me diga esta familia Lenis y me diga: él se levantó, está bien, y empezó a trabajar. Porque es injusto. Él iba manejando su moto suave y un borracho en un camión lo atropelló y lo tiene en coma. Eso es injusto. Por eso yo sí oro: Dios, levántalo de allí, que tenga una oportunidad. Yo por eso les puse primero orar por él y después por su salvación, porque una persona que está inconsciente, ¿cómo le digo que acepte a Cristo? Primero que se levante de esa cama y después que sea consciente que quien lo levantó fue Cristo Jesús. Por eso hay que seguir orando. Revisen ahí en el grupo y hay que seguir orando por este muchacho. Hay que orar también por John Edward. Ahí están los puntos en la iglesia para que sigamos orando. Entonces, si Dios odia lo que cosas o personas que destruyen lo que Dios ama, esto significa que Dios odia el pecado, porque es lo opuesto a él, a su naturaleza. Y Dios es santo, como lo dije, porque el amor de Dios es moral y es justo. Esto no lo entienden algunas personas. Pero ¿cómo Dios va a mandar gente al infierno? Pero ¿cómo Dios va a matar no sé qué? Pero ¿cómo Dios va, si Dios es bueno? Porque Dios es justo y Dios no mata a nadie. Es el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es el pecado el que trae muerte. Recuerden que muerte es separación. Entonces, cuando yo tengo separación, hay separación en muchas áreas. Hay muerte espiritual, que fue la de Adán y Eva. Hay muerte financiera. Hay gente que nunca va a levantar financieramente, así se gane 20 millones de pesos. Uy, pastor, usted está declarando, yo no estoy dando nombres, estoy diciendo que mientras una persona no se pone en orden con Dios en todas las áreas, nunca va a levantar. Espiritual, emocional. Una persona que no se pone en orden en su relación con Dios y en su relación sentimental, nunca va a levantar emocionalmente y siempre va a tener muerte emocional, porque no se hacen las cosas a la forma de Dios. Amén. Esa es la verdad. El amor de Dios es moral. El amor de Dios no se puede torcer, el amor de Dios no se puede manipular. El amor de Dios no es alcahuete. El amor de Dios no hace acepción de personas. Ay, es que este es mi hijo y este es mal. No. Y me gusta lo que Marcos Brunet decía, que Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Eso me gusta. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Como Juan, cuando se le recostaba en el pecho, que dice la Biblia, Jesús no le decía: hola, que los otros 11 vayan y se queden. ¿Por qué los otros 11 no se le recostaron en el pecho también? Solo Juan lo quería hacer. Eso significa que hay un número muy pequeño a nivel mundial de personas que pueden ser discípulos, pero que no les gusta ser íntimos, no les gusta estar en el pecho de nuestro Señor. Voy a dar solamente el tercer punto y dejo el cuarto y el quinto para en 8 días. El tercero es: ¿cómo describe Dios el pecado? O sea, si Dios odia el pecado, o sea, el pecado
significa todo lo que Dios odia, eso es pecado. Si Dios odia eso, ¿cómo Dios describe eso que Dios odia? ¿Cómo describe Dios ese pecado? Y vemos en Isaías capítulo 1, versículo 6, cómo describe Dios el pecado. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando ves el contexto de Isaías capítulo 1, está hablando del pecado de Israel. Y está hablando del pecado como una llaga podrida. Así ve el pecado Dios. ¿Cómo ve también el pecado Dios? Salmo capítulo 38, versículo 4. Porque mis riquezas se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El pecado Dios lo ve como una carga pesada. Para el que vive en el pecado es una carga pesada. Es un yugo. Recuerden que el yugo se ponían los lomos, ¿no? Y dijo el profeta, no sé tú, pero yo, hay veces uno sentía acá esto, que uno va al médico y le dicen eso es estrés, ¿cierto? Eso es estrés, eso vaya, descanse, dígale al jefe que le dé 2 días, tómese una pastilla, no sé qué, y mejórese, pero ese yugo no se quita con una pastilla, ni con un descanso. Se quita es dejando nuestro pecado. ¿Cómo lo ve? Como una llaga podrida, como una pesada carga. ¿Cómo lo ve más? Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y crédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. ¿Cómo ve Dios el pecado? Como una contaminación, una corrupción. Eso contamina. Es una contaminación, porque ahí sí viene el dicho, dime con quién andas. No, es que mire que yo pasé por el charco de allí, pero yo no me mojé, muéstreme los zapatos y hágame entender que no se mojó. No puedo entender cómo alguien que camina sobre algo mojado no se moja. Yo no puedo entender cómo alguien que camina bajo la lluvia no se moja, no lo entiendo. No, yo no me mojé, me estaba lloviendo, pero yo pasé rápido. No, pasó 2 goticas y eso acá y mi pelo dice, no me digas mentiras. Si andamos con gente que tiene creencias, costumbres distintas a nosotros, algo se nos va a pegar. Porque dice la Biblia que es más fácil que nosotros nos volvamos a ellos que ellos a nosotros. Claro, eso es más difícil. Como una contaminación, como más, como una deuda que nos ata. Mateo capítulo 6, versículo 12 al 15. Mateo 6, 12 al 15. Dice la palabra: y perdonados nuestras deudas, ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores u ofensores. Y no nos metas en tentación. Recuerda que Dios no es el que nos mete en tentación, sino no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué nos dice este versículo? El pecado es una deuda que nos ata. La falta de perdón hacia algo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando es algo que nos ata, es vivir amarrados a algo, y lo único que nos suelta es el perdón, no más. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, dice: por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. ¿Cómo ve el pecado Dios aquí? Como una oscuridad espiritual. Y como yo les hablé un día, si nos tapamos los ojos, ¿podemos ver? No podemos ver. Entonces pueda que literalmente y físicamente salgamos a la calle y podamos coger un transporte, pero espiritualmente nosotros nunca vamos a entender nada. Hay ceguera espiritual. El pecado nos ciega espiritualmente.
aún en una persona nacida de nuevo, porque el Espíritu Santo no se va de una persona, pero sí se apaga, no vuelve a hablar. Entonces, como oscuridad. Y el último, Isaías 1:18, dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados fueran como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿De qué está hablando aquí el Señor cuando vemos todo? Que el pecado es como una mancha que no se puede quitar en nuestras vidas. Quítele un rojo fuerte a una tela blanca, no se puede. El único que la puede quitar es Dios. Dice que las vuelve como blanca lana. O sea que nuestro pecado nos hace tener una mancha en nuestra vida. Para el próximo domingo, quiero que se pongan en pie y vamos a concluir. Para el próximo domingo, confiando en Dios, quiero explicar por qué Dios odia el pecado. Es importante. Y voy a explicar Mateo 5:44, porque Dios dice que amarás a tus enemigos. ¿Por qué Dios odia el pecado? 7 cosas por qué Dios las odia. Y se van a dar cuenta que cuando vemos lo que el pecado hace en nuestra vida, eso está mostrando que Dios nos ama mucho, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Por eso sí tenemos que odiar lo que Dios ama y amar lo que Dios ama. Eso sí es importante. Santiago 4:4, precisamente, que es con el que voy a terminar en 8 días, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Oh almas adúlteras. Lo explico al final, porque dicen: no, yo estoy casado con mi mujer y yo no cometo adulterio, yo no tengo nada que ver. Lo explico. Pero un hijo de Dios debe odiar lo que Dios odia. Sí. Y necesitamos apartarnos. Recuerden Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo, ni escuchó, ni se sentó, ni siguió. Hay cosas que yo no debo hacer con personas, no debo seguir con personas. Y hay conductas de personas que cuando nos traen mal, nos hacen daño, y sobre todo personas que tienen un poder tan grande que no influyen solamente en una familia, sino en una ciudad, en un país. Eso es algo que si Dios odia, yo también lo tengo que odiar, porque eso me hace tener parte del carácter que Dios tiene. Si Dios lo odia, yo también lo odio. Si Dios lo ama, yo lo amo. Oremos. Padre bendito de gloria, te amo, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por regalarnos la bendición, Dios, de aprender de tu palabra y aprender de tu carácter, Señor. Eso no significa que seas un Dios malo, por el contrario, eres justo, y no nos mides a todos de la misma manera, Dios. Y eso es bueno, porque el mundo injusto no paga como debe ser. Esa balanza es solamente un dibujo, pero tu justicia sí es real, Dios. Y por eso gracias. Sabemos que el día llegará, Dios, donde tú enjugarás toda lágrima y donde todo será perfecto, porque será en ti. Gracias por este tiempo, Dios. Bendigo cada persona que hoy está acá y oro, Señor, porque nos dé la bendición, Señor, en todo lo que haremos en estos días. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, casas, hogares, trabajo, salir, nuestro entrar. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, bendiciones del cielo para todos. Nos vemos en otro domingo.